Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Es donde siempre quiero estar. Y estoy aquí para bien. Dios les bendiga, mis hermanos, buenas tardes. Este día doy gracias a Dios porque me permite compartir una vez más la palabra de Dios con ustedes. Gracias a su amor, su fidelidad y su misericordia. Este tema lo hemos titulado ¿Cómo alabar a Dios a través de las obras? Acompáñame en tu Biblia en el capítulo 9 y vamos a leer a partir del versículo 30. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: Creo, Señor, y le adoró. Vamos a orar. Padre Santísimo, te bendecimos, hermoso Jesús, y exaltamos tu nombre, lo glorificamos, hermoso Dios, porque solo tú eres poderoso para hacer las obras, porque solo tú, Señor, nos das vida, porque solo tú aumentas nuestra fe al escuchar tu palabra, nos llenas de gozo cuando escuchamos tu palabra. Yo te doy gracias, mi Dios, por permitirme en esta tarde compartir con mis hermanos, con tu iglesia, con aquellas personas que están atentas y que han abierto sus oídos y sus corazones para atender tu palabra. Bendice mis labios, Señor, unge mis labios, bendice mi vida, toca mi corazón, mi Dios, que sea tu palabra la que en esta tarde sea escuchada. Hermoso Jesús, yo te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Cómo alabar a Dios a través de las obras? El capítulo 9 del Evangelio de Juan, versículo 38, termina así: Y él le dijo: Creo, Señor, y le adoró. Vemos que estábamos hablando de un ciego, al cual Jesús le abrió los ojos. Y en agradecimiento, este ciego testificó y le adoró. Mis hermanos, en la Biblia encontramos la historia de hombres y mujeres que un día se encontraron con Jesús, recibieron el milagro de la transformación y pasaron a alabar el nombre de Dios. En el capítulo 3 del libro de Hechos está registrada la historia del cojo curado por Pedro. Era un pobre mendigo que estaba a la puerta del templo esperando una simple moneda para poder sobrevivir.
Pero Pedro y Juan aparecieron, y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos capítulo 3, versículo 6. Y el cojo anduvo. Ahora mira lo que dice Hechos 3, 8. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. En el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, encontramos la historia del paralítico que estaba a la orilla del estanque de Betesda. Después de 38 años de arrastrar su cuerpo, se encontró con Jesús y fue curado. Y el versículo 14 nos dice: después le halló Jesús en el templo. ¿Qué estaba haciendo este ex paralítico en el templo? Estaba alabando el nombre de Dios. Claro que estaba alabando el nombre de Dios. Ahora viene el caso del ciego de nuestra historia, en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Se encontró con Jesús y fue sanado. Jesús le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El hombre respondió: creo, Señor, y le adoró. La adoración y la alabanza son manifestaciones naturales de un corazón perdonado y transformado. Tú y yo ya hemos sido perdonados y transformados, de tal manera, mi hermano, que debemos alabarle a Dios. Debemos adorar a Dios. Cuando el ser humano experimenta las maravillas de una nueva vida, inmediatamente tiene deseos de reconocer la grandeza, el amor y la infinita misericordia de Dios y alaba su nombre. Pero como en todas las cosas, aquí también existe el peligro de confundir las cosas y pensar que la alabanza y la adoración se limitan a tocar las palmas, es decir, a aplaudir, a cantar himnos y decir gloria a Dios. El apóstol Pablo, en su epístola a los Filipenses, dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 10 y 11. Entonces, ¿cuál es la mejor alabanza y adoración para Dios? La mejor alabanza y adoración para Dios, mi hermano, es una vida llena de justicia. ¿Por qué decimos esto? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Pero al hablar de frutos y de obras, existe otro peligro, que es el de confundir el propósito de los mismos, es decir, confundir los frutos y confundir las obras. Las obras no son para salvar a nadie. Pablo recalca bien eso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Las obras son para alabar a Dios. Los frutos son el mejor himno que un corazón redimido puede entonar. Primero, tú necesitas ser redimido por la gracia de Cristo para poder alabarlo con una vida llena de frutos. Dios nunca salva a nadie para continuar pecando. Cuando Él salva, Él transforma. Él salva para que el hombre sea capaz de vivir una vida llena de frutos para loor de su nombre, para gloria de su nombre, para honrar su nombre. Entonces, ¿cómo producir frutos? Solo existen dos maneras de producir frutos. Por ejemplo, si tú quieres uvas, hay dos maneras de conseguirlas: de manera natural o de manera artificial. En la primera, tú necesitas ir al campo y plantar la vid, abonarla, podarla y cuidar de ella con mucha atención. Las uvas no aparecen inmediatamente. Después de un tiempo, tú comienzas a verlas. Al principio bien pequeñas, medio feas, todavía verdes y sin sabor.
pero son uvas auténticas que con el tiempo prometen ser deliciosas y nutritivas. La segunda manera, la artificial, es correr a un taller de artesanía, tomar cera o arcilla y trabajar con las propias manos, fabricando las uvas. Después tú las pintas acercándote lo mejor que puedas al color natural. Las pones en un plato y allí están, listas las uvas. Si estuvieras a 10 metros de distancia y ves un plato lleno de uvas naturales de la primera cosecha y otro lleno de uvas de plástico, sin conocer el origen de ambas, con seguridad, tú correrías en dirección al plato que tiene las uvas artificiales. ¿Y sabes por qué? Porque de lejos siempre parecen muy lindas, muy bonitas, muy jugosas, muy sabrosas. Tú solo puedes ver la diferencia cuando estás cerca de ellas. Así también es en la vida espiritual. Solo existen dos maneras de producir frutos. O tú vas a Jesús y permaneces en Él a través de la comunión diaria y dejas que Él haga aparecer los frutos en ti, o tú intentas solito fabricar los frutos con tus propias manos. De lejos puede parecer que los frutos artificiales son mejores y más lindos, más bonitos, más sabrosos, pero cuando te acercas ves la diferencia. Los frutos aparecerán en nuestra vida si aprendemos a andar con Jesús y a no apartarnos de Él. Los frutos auténticos nunca son el mero resultado del esfuerzo humano. El hombre sin Cristo solo puede producir uvas de cera, uvas artificiales, frutos sin fruto. Puede ser capaz de engañar a otros seres humanos, pero no a Jesús, que todo lo sabe y todo lo ve, y por eso dice que por sus frutos los conoceréis. El gran problema del pueblo de Dios siempre ha sido en dar énfasis a la apariencia, en lugar de enfatizar la profundidad y esencia de la vida, olvidando el hecho de que si el corazón está limpio, los frutos aparecerán en forma natural. Un día Jesús entraba en la ciudad de Jerusalén acompañado de sus discípulos. Habían caminado varias horas y estaban con hambre. De repente vieron de lejos una frondosa higuera. Por la apariencia, debía estar llena de higos. Corrieron hacia allá y cuando vieron cerca, descubrieron que apenas ofrecía una apariencia. Muchas hojas, mucho verdor, mucha belleza exterior, pero ningún fruto. Todos conocemos la historia. Jesús maldijo la higuera. Y al día siguiente, cuando él y sus discípulos dejaban la ciudad, vieron la higuera completamente seca. La pregunta es, ¿por qué será que Jesús maldijo la higuera? La primera intención de las personas es pensar que Jesús la maldijo porque no tenía frutos. Pero eso no es la verdad. Claro que los hijos de Dios fueron todos creados para buenas obras, y cuando no alcanzamos ese ideal, Dios se queda triste. Pero lo que deja a Jesús con repulsión es otra cosa, y eso es peor. Y es por eso que Él maldijo la higuera, porque no teniendo frutos aparentaba que los tenía. Nosotros podemos predicar muy bonito, podemos aconsejar con certeza, con seguridad y dar buenos consejos. Podemos cantar de la forma más maravillosa que tú te imagines. Podemos tocar 1, 2, 3, 4, todos los instrumentos posibles y tocarlos de una manera perfecta, de una manera muy hermosa. Pero solo son frutos artificiales. Porque mientras no permanezcamos con Jesús, los frutos no pueden ser naturales. Los frutos no nacerán del corazón. Los frutos no vendrán de Jesús. Entonces, mi hermano, debemos tener cuidado con las apariencias. No existe otra cosa que ofenda más al Creador que los hijos que aparentan. ¿Y sabes por qué? Porque los que no tienen frutos, por lo menos saben que deben buscarlos.
De alguna forma buscan a Jesús y claman por los frutos. O en la peor de las hipótesis, sienten vergüenza por no tener frutos. Pero aquellos que sin tener frutos aparentan que los tienen, con el tiempo llegan a pensar que los frutos de cera o los frutos artificiales que fabrican son auténticos y se contentan con ellos y dan lugar al cinismo espiritual donde Jesús no puede operar porque el cínico no siente más necesidad de la intervención divina. En los tiempos de Jesús existía una iglesia que había recibido toda la luz del cielo y el cuidado divino. Era el pueblo que Dios había escogido para reflejar su carácter e iluminar el mundo con la luz divina. Pero aquel pueblo cayó en el cinismo espiritual, depositó su confianza de salvación solo en la apariencia, y Jesús lo comparó a un sepulcro blanqueado. ¿Cuántas personas vemos así? Mucha bondad por fuera, mucho amor por fuera, mucha compasión, pero por dentro no son otra cosa más que sepulcros blanqueados. Personas que aparentan ser lo que no son. Personas que nos muestran una cara y a la vuelta muestran lo que en realidad son, porque no hay frutos en sus vidas, no hay frutos en sus corazones, y todo lo que crean es creado humanamente. Nada viene de Dios, nada viene de la vid. Por eso, tengamos cuidado con aparentar lo que no somos. Aquel que por fuera parece lindo, parece blanco, bien pintado, atractivo, lleno de flores, pero que por dentro es un montón de carne podrida y huesos secos. Es interesante notar que cuando Jesús estuvo en esta tierra, siempre tenía los brazos abiertos para los publicanos, prostitutas, ladrones, leprosos y todo tipo de pecadores. Las pocas veces que él fue severo, fue con gente que según su propia opinión eran irreprensibles y vivían una vida al margen de cualquier sospecha. ¿Dónde estaba el problema de esas personas? Olvidaron que Jesús es la vid y que los seres humanos somos los pámpanos y que separados de Él nada podemos hacer. Por eso tú y yo debemos de permanecer siempre pegados a Jesús. ¿Será que Dios quiere una forma exterior correcta? Claro que sí, pero de adentro hacia afuera, nunca solo por fuera. Es decir, cuando estamos pegados a la vid, el fruto empieza a dar vida, empieza a manifestarse de adentro hacia afuera, de adentro de nuestros corazones hacia afuera. Cuando tú y yo tenemos frutos buenos en nuestro corazón, y eso es lo que expresamos, o eso es lo que se muestra al exterior, nuestro corazón hermosea, nuestro rostro hermosea, nuestra forma de ser es diferente y la gente lo nota. El moralismo no cura, pone una curita en la herida infectada. El cristianismo limpia la herida, aunque duela, pero cura de verdad. Después de ello tú ves una persona salva, transformada y alabando el nombre de Dios con los frutos del Espíritu Santo en su vida. Te voy a contar una historia y con esto estaremos terminando nuestro tema. Adilson Pereira da Silva era un sujeto peligroso que vivía al margen de la sociedad en la década de los 70s en Río de Janeiro, Brasil. Su nombre estaba siempre en las páginas policiales como protagonista de fugas asombrosas. Tenía la capacidad de desaparecer misteriosamente cuando era cercado por la policía. Por eso fue conocido con el sobrenombre del Halcón Alegre. Finalmente, un día,
En un enfrentamiento con la policía, fue tomado por prisionero. Comenzó a ser juzgado por muchos delitos, además de haber acumulado varias sentencias que llegaban a 50 años de prisión. ¿Qué más puede esperar un hombre en estas circunstancias? Varias sentencias de 50 años de prisión. Prácticamente toda su vida se la pasaría en la cárcel. Adilson Pereira era indisciplinado y como consecuencia de su mal comportamiento, un día acabó yendo al calabozo solitario completamente herido y moribundo. No podía moverse. Su cuerpo molido, lleno de hematomas o moretones, le dolía por todos lados. Él no creía en Dios y estaba siempre perturbado por la idea de un compañero de celda, porque éste escuchaba todas las mañanas a un pastor a través de la radio. En cierta ocasión, Adilson hasta rompió la radio del compañero porque no creía en esas cosas. Pero ahora, casi literalmente se estaba muriendo. ¿Qué hacer? ¿Para dónde ir? Tú sabes que muchas veces Dios permite que lleguemos a situaciones extremas en nuestra vida, porque esa es la única manera de despertarnos de la somnolencia espiritual. En su impotencia, Adilson clamó: Señor, si tú existes, cúrame y líbrame de esta situación. ¿Qué derecho tiene el pobre hombre de exigirle algo a Dios? Pero la misericordia divina no tiene límites, y el Señor vio que era necesario hacer un milagro en la vida de este pobre individuo marginado por todos. En lo alto del calabozo había una pequeña ventana, y fue por allí que Adilson vio entrar a un hombre vestido de un traje blanco que quedó parado en medio de la celda. «Aquí estoy», dijo, y lo tocó. Adilson se desmayó. No recuerda cuánto tiempo permaneció inconsciente, pero recuerda que cuando despertó no tenía heridas ni sangre en el cuerpo, ni sentía más dolor. Entonces cayó de rodillas y clamó a Jesús con fe: Señor, ven aquí, necesito hablar contigo. Pero no volvió a ver a aquel caballero de traje blanco. Adilson aceptó a Jesús como su Salvador. Compró una Biblia y comenzó a estudiar con mucho interés. Algunas semanas después, lo llamaron a la administración de la cárcel. Dijeron que su abogado lo estaba esperando. Cuando entró en la sala, quedó perplejo. Allí estaba el hombre de traje blanco otra vez. Adilson firmó unos papeles y fue informado que estaba en libertad condicional por su buen comportamiento. Él no sabía si estaba despierto o si estaba soñando. Buscó al hombre para agradecerle, pero no estaba más allí. Nunca más lo vio. Pero Adilson salió en libertad y hoy es un buen miembro de la iglesia que intenta servir a Dios en la medida de sus posibilidades. Él no habla bien. Cuando le piden que cuente su historia, tiembla y no predica bien. No brilla. No brilla en medio de la multitud, en medio de la oscuridad. Pero su vida es una vida de permanente alabanza, porque un día se encontró con Jesús de manera milagrosa. ¿Crees tú en el Hijo de Dios?, fue la pregunta, y Adilson al instante respondió: creo, Señor, y le adoró. Y lo seguirá adorando mientras viva. Por donde Adilson vaya, su vida siempre será una vida de alabanza, llena de frutos de la justicia que viene de Jesús. Mis hermanos, si queremos alabar a Dios, si queremos adorarle en medio de las pruebas, tenemos que ser agradecidos con Dios. Dejarnos de las apariencias. Dejarnos de las apariencias. La única forma de honrarle es agradeciéndole. Agradeciendo a Dios por todas sus bondades, por todas sus maravillas, porque hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado. Y si es su voluntad, el día de mañana despertaremos dando gracias a Dios, alabando a Dios,
porque bendito es Él. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Yo te quiero pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre Santísimo, te bendecimos, hermoso Jesús. Yo te doy gracias. Gracias por la vida de mis pastores, hermoso Dios. Gracias por cada miembro de la congregación. Gracias por los líderes. Gracias por mi esposa, por mi familia, por mi hija. Padre mío, y en esta tarde yo quiero agradecerte. Yo quiero darte honra y gloria en todas y cada una de las obras que yo haga. Porque tú me has creado para honrar y glorificar tu nombre, y no solamente de labios, sino a través de todo lo que yo hago, a través de mi comunión con las personas, con aquellos que me rodean, a través de hacerles favores, a través de servirles a ellos. Yo sé que tú te glorificas, hermoso Dios. Padre mío, yo te pido que nos des un corazón agradecido, agradecido para ti, agradecido contigo, Padre mío, porque tú nos rescataste, porque tú nos redimiste, y sabemos que nos has hecho promesas, y esas promesas no terminan aquí. Día a día nos mandas nuevas bendiciones. Día a día estás con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Hermoso Jesús, yo te pido que bendigas a Renuevo Espiritual. Bendice cada miembro, bendice a las personas que están escuchando este mensaje, bendice a mi familia, bendice a este siervo, Padre mío, porque tú eres maravilloso, porque tú eres glorioso, tú eres precioso, tú eres hermoso, mi Dios. Por eso no dejaré de alabarte, no dejaré de bendecirte, no dejaré de exaltar tu nombre, porque has hecho maravillas en mi vida, porque has transformado mi vida, me has dado un nuevo caminar, me has dado un nuevo pensar, una nueva forma de hablar. Ya no soy el mismo, mi Dios, tú me cambiaste. Gracias, Padre. Gracias por tu iglesia, Renuevo Espiritual. Gracias, hermoso Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, mis hermanos, no dejemos de adorar y de alabar a Dios en las obras. Recuerda que todas las obras son para glorificar el nombre de Dios. Cada acto que hacemos de servicio, cada trabajo que hacemos, cada día que nos levantamos y ayudamos a los demás, estamos alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.